Hola, hola, bien señoras y señores, estamos hablando hoy día de la educación y los invito a escuchar el programa en Radio Felicidad, La Buena Educación, ¿no? La Buena Educación que tiene como a cabo enseñar todos los objetivos y todo lo que tiene que hacer para educar bien a su hijo, ¿no? La Buena Educación que da todos los fines de semana, sobre todo los sábados, ahora que estoy yo también escuchando. Y es una buena oportunidad de darse cuenta también de lo que está haciendo su hijo, ¿no? Su hijo en la escuela y cómo puede educarlo mejor, para bien, para que sea una persona de bien, ¿no? Y bien, hablando de eso, ¿no? Estamos ahora que están terminando el año, seguro los padres de familia van a ver las notas de sus hijos, ¿no? Y seguro muchos van a estar molestos o si no van a estar felices, ¿no? Por la nota de sus hijos, porque en estas épocas todos se dan cuenta de que o es bueno en matemática, o es bueno en psicología, o es bueno en comunicación, o es bueno en trigonometría, o es bueno en química, o en todas las distintas ramas que nos ponen en el colegio, ¿no? Que nos pone ahora supuestamente el Ministerio de Educación, pero de todas maneras que deberíamos analizar, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? El tema de la educación, porque desde que usted concebió a ese niño, desde que usted tuvo a ese niño en sus manos, tuvo la gran obligación, tiene ahora la gran obligación de hacerlo una persona de bien, ¿no? De educarlo con sus valores, con sus principios, ¿no? Porque señoras y señores, a veces los padres tienen la mala costumbre, ¿no? De creer que sus hijos son objetos, ¿no? Objetos que pueden manipular, objetos que pueden controlar, objetos que pueden manipular a su antojo, ¿no? Como ese lema que dice, ¿no? Que los padres viven a través de los sueños de sus hijos, ¿no? A través de los sueños de sus hijos. Y eso está simplemente mal, ¿no? ¿Por qué? Porque ese niño, esa niña que usted ha tenido, usted ha criado con tanto orgullo, ese niño es otra vida, ¿no? Es otra persona, ese niño no tiene nada que ver, increíblemente, podrá ser su sangre, podrá ser todo, pero ese niño en personalidad no tiene nada que ver con usted, es totalmente diferente, como dice el lema, cada persona es diferente, ¿no? Otra cosa son los factores hereditarios, ¿no? Factores de repente de las costumbres, que es muy diferente a la personalidad, ¿no? Es muy diferente la costumbre, a la personalidad que adquiere el niño cuando nace o cuando usted lo ha concebido, ¿no? En el momento en que el niño nació, ese niño es otra vida, ese niño tendrá que hacer su propio futuro y para eso usted tiene que guiarlo, ¿no? Tiene que guiarlo para que sea una persona sobre todo de bien. Porque señoras y señores, a veces los padres también tienen la mala costumbre de querer que su hijo sea ingeniero, sea abogado, sea metalúrgico, sea banquero, dígame usted una profesión más de, dígame, mecánico, automotriz, florero, carpintero, bueno, no sé, etc., cualquier tipo de profesión, pero simplemente por el hecho de que su hijo pretenden obligarlo, ¿no? Obligarlo a que sea esa profesión que no, de repente que ni siquiera tiene que ver con al, al niño, al tema y a ese nuevo ser, ¿no? Que usted le dio la vida. Bien señor, lo que usted tiene que entender, ¿no? Tiene que entender ahora en este video que le estoy mencionando, no le estoy dando una solución, no de repente a las malas costumbres que a veces tienen los padres, ¿no? De repente por un tema de repente de la crianza, porque sobre todo las madres, ¿no? Que desde niñas tuvieron una muñeca, ¿no? Tuvieron una muñeca y seguramente ese factor de tener una muñeca y de hacerlo creer que era su hijo en ese pequeño momento de la niñez, ¿no? En ese pequeño momento de la niñez que todos pasamos, ¿no? Pero debido a ese momento de repente creen que cuando tienen su verdadero hijo, ¿no? Pueden manipularlo, de repente pueden controlarlo, ¿no? O de repente creen erradamente que les pertenece. Con esto no los estoy criticando, ¿no? Con esto no lo estoy criticando, simplemente le estoy diciendo un error que de repente a veces cometen todas las padres, todas las madres de repente, ¿no? Y con eso tiene que dejarlo, por eso, como le dije, ese niño, ese nuevo ser, desde el momento que lo crío, desde el momento que lo cuido, ese niño es otra vida, ese niño no tiene en personalidad, no tiene nada que ver con usted, porque simplemente si usted quisiera que fuera igual a usted, simplemente sería usted mismo, ¿no? Simplemente sería usted mismo, o sea, simplemente quiere en una manera errada,
bueno, no sé, robotizarlo, hacer un pequeño clon de usted, ¿no? Pero eso no es así, porque ese niño ha nacido libre, ¿no? Ha nacido con su propia personalidad. Repito, es muy diferente las costumbres que adquirió hereditariamente de usted, ¿no? De repente, etc., bueno, cualquier factor hereditario, incluyendo mismo la genética, ¿no? Porque es de su misma sangre, pero muy diferente será su personalidad, ¿no? Por eso es errado obligarlo en estos momentos, por decir ahora que termina el año, no se va a dar cuenta de sus notas y de repente lo va a criticar, de repente, y algunos padres, sobre todo en forma exagerada, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no rinde en matemática? ¿Por qué no rinde en química? ¿Por qué no rinde en física? ¿Por qué no rinde en computación? ¿Por qué no rinde en arte? En otro, dígame usted otro curso, ¿no? Dígame usted otro curso en que no rinda, ¿por qué? Porque tienen a veces la idea errada que el niño tiene que ser perfecto también, esa es otra idea errada, señores, nadie es perfecto, o sea, nadie puede rendir en todo a la vez, si no, señores, todo el mundo sería inteligente, a todos nos dirían superdotados, por decirlo así, ¿no? Si no, todo el mundo sería inteligente, todo el mundo sabía qué hacer, ¿no? Y nadie cometería errores, no habría errores en el mundo, ¿no? Pero lamentablemente no es así, ¿no? No es así, ese es un error, ¿no? Cree que somos perfectos, porque el niño no puede desenvolverse bien o que diga, no puede rendir bien por decirlo, en matemática o en física o en todos los cursos, de repente, por decir, de repente a veces es muy común, ¿no? Este ejemplo que les voy a poner, que rinda, por decir, en literatura, pero no rinde matemática, ¿por qué? Porque letras y números rara vez se cruzan, ¿no? Rara vez se cruzan. Tendría que ser su hijo un caso único, ¿no? Tendría que ser su hijo un caso único, para que las letras y los números se crucen, ¿no? O el que rinde matemática tiene problemas con el curso de historia, ¿no? Historia o literatura o geografía, ¿no? Que lleva seguramente en los colegios, ¿no? En los colegios, por eso le digo, cada persona es totalmente diferente, ¿no? Usted no puede obligar al niño simplemente porque usted quiso, simplemente porque quiero adecuarlo a su forma de pensar, ¿no? Ese pensamiento ya pasó, señoras y señores, eso estaba errado. Eso simplemente estaba mal, ¿no? Y con esto ya le estoy dando una pequeña solución, ¿no? A ese comportamiento, también para que pueda solucionar de repente los problemas que va a venir, porque ese niño también cuando lo critique, ¿no? Cuando lo juzgue de repente, ¿no? Ese niño se va a sentir de repente muy mal, se va a sentir atareado, señores, y por eso viene la depresión, señores y señores. ¿Cuántos niños ahora tienen depresión? Seguramente usted ha escuchado que en Lima hasta niños ya se deprimen, tienen estrés, ¿no? ¿Por qué tienen estrés? Por la presión que ejercen los padres sobre sus hijos, ¿no? La presión que ejercen los padres sobre sus hijos, esa idea está errada, señores, totalmente errada. El que ha dicho que el niño tiene que ser perfecto en todos los cursos, el que ha dicho que el niño tiene que ser perfecto, tiene que sacar 20, ¿no? Por decirlo así, porque es la palabra, ¿no? Que usan aquí, ¿no? Bueno, aquí lo conocen como eso, ¿no? Que el que ha dicho que el niño tiene que sacar 20 en todos los cursos es totalmente falso, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hubiera, simplemente todos seríamos ingenieros, todos seríamos abogados o todos seríamos carpinteros, no habría más profesión, no habría más profesión, todos seríamos una sola cosa y eso francamente sería totalmente inconcluso, inservible, o sea, obsoleto, no serviría para nada. ¿Por qué? Porque daría igual, ¿no? Hacer la misma profesión. Sin embargo, hay infinidad de cosas a las que su hijo puede dedicarse, ¿no? A lo largo de toda su vida. Por eso es que a lo largo de la historia, ¿no? Salieron pintores como Da Vinci, como Pablo Picasso, como Francisco de Goya, ¿no? Este español que hizo también buenas obras, ¿no? De ilusión abstracta. Y también salieron muchos diferentes políticos, ¿no? Porque en sí todos nos dedicamos, bueno, nos dedicamos a la política, ¿no? Pero unos más que otros, ¿no? En general. Por eso salieron de repente tantos escultores, por eso salieron tantos médicos de renombre, ¿no? Como un médico alemán, ¿no? Que ahora, bueno, tendría que ser el más reconocido del mundo, bueno. Y por eso, señor, no debe simplemente juzgar o criticar o querer que su niño saque 20 en todo. Ahora, eso de que por decir, un niño es más aplicado, esa idea también
a ver cómo le dicen acá, a ver cómo le dicen acá, ¿no? De que el niño o el estudiante, ¿no? El estudiante ahora uno es más aplicado que el otro, ¿no? Por decir, por lo que uno sabe más matemática, ¿no? Por lo que uno sabe más física, ¿no? Por lo menos acá, ¿no? Por lo menos acá. Es que acá, señores, tienen un complejo de, bueno, dada su historia, ¿no? De repente no han aprendido mucha matemática, ¿no? Por eso es que de repente sin querer queriendo ustedes piensan que la matemática o de repente por la historia que ha dado a conocer de repente grandes físicos, grandes matemáticos, ¿no? Que han hecho inventos basados en esos, pero ese era su destino, ¿no? Ese era su destino de ellos, ese era su personalidad, ¿no? Por ejemplo, de Albert Einstein, él tenía que ser así porque así nació. Él, bueno, su padre de Albert Einstein no tenía nada que ver con la física, no tenía nada que ver con la matemática, ¿no? De repente, y su familia mucho menos, ¿no? Su familia mucho menos, y sin embargo él salió diferente, ¿no? Pero ese fue su caso, igual de Isaac Newton, ¿no? Ese fue su caso, ¿no? De querer descubrir la electricidad, ¿no? De querer dedicarse a la física, de querer dedicarse a la matemática, ¿no? Ahora, tampoco estoy comparando o tampoco estoy criticando a los matemáticos, a los físicos, simple y llanamente estoy diciendo que acá tienen una idea errada, acá hay un error gravísimo, ¿no? De pensamiento. ¿Por qué? Porque eso no es así, ¿no? No es que el que sabe más números no es más inteligente que el otro, o aquí simplemente, señores, en este mundo nunca y jamás ni hubo ni habrá alguien más inteligente que otro, nunca nadie jamás habrá nadie más inteligente que otro. ¿Por qué? ¿Por qué no habrá nadie más inteligente que otro? Porque cada uno tiene su talento, ¿no? Ese talento del que habla Miguel Ángel Cornejo. Miguel Ángel Cornejo, que lo puede buscar de repente en un DVD, etc., bueno, qué sé yo, en un libro, ¿no? Ese talento que habla Miguel Ángel Cornejo, que cada uno es diferente, ¿no? Por eso es que Albert Einstein se dedicó a la física, bueno, dígame algo más, ¿no? etc. Bueno, San Martín se dedicó a ser militar, a la milicia, ¿no? A la milicia, a ser militar. Simón Bolívar también fue militar y sabía bien cómo ser, bueno, esa era su profesión, esa era prácticamente su profesión. Ahora, igual ahora todos los oficios también son reconocidos, o sea, ningún oficio, tampoco ningún oficio o ninguna cosa a la que quiera dedicarse su hijo, hija, nieto, sobrino, ahora que está empezando a educarse en ningún oficio es malo, ¿no? Eh, todo oficio que sea para el bien de la sociedad, ¿no? Todo oficio que sea para el bien de la sociedad es muy bueno, ¿no? Inclusive ser zapatero, ser escultor, ser panadero. ¿Por qué el panadero? ¿Por qué? Porque el pan, sin el panadero, ¿no? Usted no tendría pan ni siquiera que comer, ¿no? O sea que hay que ser más agradecidos, hay que cambiar ese pensamiento, ¿no? Ese pensamiento, repito, ese está errado, ¿no? Todos somos inteligentes, ¿no? Todos tienen su manera de ver la inteligencia, ¿no? Unos son grandes pintores, otros son grandes deportistas, otros son grandes atletas, otros son grandes matemáticos, otros son grandes físicos, ¿no? Otros son grandes, etc., no sé, literatos, como Mario Vargas Llosa, ¿no? Que Mario Vargas Llosa, que creo que su papá quería que sea abogado, ¿no? Pero sin embargo él se rehusó. ¿Por qué? Porque simplemente por el hecho de que su padre fue, de repente, bueno, se dedicó a otras cosas, él no iba a seguir su política, por decir, su manera de pensar, porque él, como le digo, desde que nació, él nació con otra personalidad, cada uno tiene su propia personalidad, y esa personalidad le llevó a ser un gran literato, ¿no? Un gran literato en toda la historia, como le digo, y pudo haber sacado muchas costumbres hereditarias por genética y por cuestiones de genética también psicológica, ¿no? De su padre, pero una cosa muy diferente son las costumbres que se heredan y otra cosa muy importante es la personalidad, ¿no? Cada uno es diferente, ¿no? Así como de repente el señor o etc. que trabaja en la chacra, ¿no? De repente que trabaja en los cultivos, ¿no? Sin ese señor, qué pasa sin ese señor? Usted no tiene que comer, simplemente no tiene que comer. ¿Y qué pasa si no tiene que comer? Simplemente se asusta, ¿no? Si no, correría por la calle desesperado, ¿no? No sabría qué hacer. ¿Por qué? Porque no hay comida, ¿no? Y por eso, señoras y señores, cada uno tiene su forma
cada uno tiene su talento, ¿no? Como dijo este Miguel Ángel Cornejo, ahora seguro que ha terminado el año, seguro viendo las notas de sus hijos, seguramente va a poder darse una pequeña pista. ¿Por qué? Porque en lo que no rinde su hijo, en lo que no rinde su nieto, sobrino, bisnieto, dígame algo más, ¿no? Usted, bueno, etc. En lo que no rinde él simplemente no va a rendir y de repente, seguramente, yo tampoco no estoy diciendo que no, pero de repente no rendirá, de repente lo más probable, de repente lo más probable es que no pueda rendir. ¿Por qué? Porque su hijo no nació para eso, no es su personalidad, no es de repente si no rinde en matemática, no es su personalidad la matemática, ¿no? Si no rinde en física, no es su personalidad la física, ¿no? Y si no rinde en comunicación, de repente no es su personalidad las letras. Ahora, esto es otra cosa, ¿no? De repente hay algunos que son grandes matemáticos, ¿no? Por ende, todos tienen su propia personalidad, ¿no? Y por eso, señores, tiene que apoyarlo en todo lo que hace, ¿no? En todo lo bueno que sabe hacer, ¿no? Ahora que termina este año 2013, seguro va a ver las notas de sus hijos. Esa es una pequeña pista, repito, esa es una pequeña pista de lo que puede o no hacer, ¿no? A lo largo de su vida, ¿no? Es una pequeña pista. ¿Por qué? Porque en lo que se desenvuelva bien, en lo que haga bien, en lo que, para eso también es muy importante la comunicación, ¿no? Tiene que decirle qué le gusta hacer, ¿no? Qué le gusta, por decir hacer, seguramente quiere pintar, por ejemplo. Yo conozco a muchos niños que les gusta pintar, ¿no? Que les gusta el fútbol, ¿no? Y no cambiarían de repente el deporte por nada del mundo. Bueno, así nacieron ellos, ¿no? Así nacieron ellos, esa es su personalidad, ¿no? Esa es su personalidad. O hay muchos, yo conocí a un amigo, ¿no? Un amigo que era muy bueno en matemáticas, ¿no? Y que le encantaba las matemáticas, era muy bueno con los números. Bueno, esa era su personalidad, ¿no? Esa era su personalidad. Y señores, insisto, ¿no? Insisto, que le apoyen su talento, señores y señoras, porque en este mundo muchas veces vemos que, ¿no? Que el que no se dedicó a lo que le gustaba, ¿no? El que se dedicó simplemente por dinero, ¿no? Ese es un gravísimo error también que tenemos acá, de repente en muchas partes del mundo, ¿no? Ese gravísimo error, que hay que hacer lo que sea para conseguir dinero, ¿no? Que hay que hacer lo que sea para conseguir dinero, eso es totalmente falso, ¿no? El dinero no hace nada. ¿Por qué, señoras y señores? ¿Por qué? Porque si uno se obliga a sí mismo a ser ingeniero, ¿no? Se obliga a sí mismo, de repente por presión de, no sé, familiares, etc., que sobre todo muchas veces pasa en Perú, porque aquí digo la verdad, ¿no? Es un pensamiento errado, señoras y señores. ¿Por qué? Porque va a ver que cuando sea ingeniero, de repente, y nunca le gustó de repente, ¿no? Esa rama de la matemática, bueno, etc., que ingeniero tampoco no es matemática, se supone que, porque aquí son malos ingenieros, ¿no? Todo el que no sabe esto es un mal ingeniero, ni siquiera sirvió para eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el ingeniero, ¿de dónde viene la palabra ingeniero? Viene de ingenio, ¿no? O sea, tiene que ser ingenioso. ¿Y cuántas personas son ingeniosas, señoras y señores? Yo veo en la UNSA, ¿no? Acá en la Universidad Nacional de San Agustín, ¿no? Que todos quieren ingresar a ingeniería de minas, ¿no? Ingeniería de minas, bien interesante, ¿no? Es un tema que ojalá me gustaría comprender, pero seguramente será en otro momento, ¿no? Bien, aquí quieren ingresar a ingeniería de minas, pero seguramente si ingresa a ingeniería de minas obligado o presionado simplemente por el dinero, ¿no? Cuando llega a ser ingeniero, simplemente se va a dar cuenta que trabajó, que estudió, que hizo todo, pero simplemente que no es feliz, ¿no? Simplemente que no es feliz. Simplemente cuántas veces, señoras y señores, ¿no? Vemos a muchos multimillonarios, ¿no? Que tienen grandes cadenas, ¿no? El mismísimo dueño de Facebook, ¿no? Bueno, bueno, sí se dedicaba a lo que quería, ¿no? Bueno, pero a veces muchas personas que tienen dinero, ¿no? Muchas personas que tienen dinero, simplemente nunca se les mira alegres, ¿no? Nunca se les mira contentos, toda la vida paran preocupados, ¿no? Toda la vida paran estresados, ¿no? Y de eso vienen las enfermedades, por eso es que se enferma usted, por eso es que le da migraña, por eso es que le da esto. ¿Y qué es peor que la migraña? Simplemente otra cosa más terrible, que sería el cáncer, ¿no? Que sería el cáncer. Y por eso simplemente, o si no, simple y llanamente, que se va a dar cuenta que
cuando fue algo que, bueno, ahora que todos quieren ingresar ingenierías, yo digo tanto ingenioso acá y en el Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque como le dije, ingeniero viene de la palabra que, de la palabra ingenio, que es ingenioso, ¿no? Es ingenioso, por algo es un ingeniero que ingenia cosas para el bien de la sociedad, ¿no? Para el bien de todos. Sin embargo, aquí hay muchos que no tienen ni siquiera esa idea en la cabeza, por eso métanselo muy bien, los que quieren ser ingenieros. Si usted quiere ser ingeniero, tiene que ser muy ingenioso, por algo es un ingeniero, ¿no? Cosa que en Europa sabe muy bien. ¿Por qué? Porque en Europa, señoras y señores, eh, los ingenieros son verdaderos ingenieros. ¿Por qué? Porque desde niños, desde que nacieron, desde que fueron concebidos por sus padres, su personalidad era así, su personalidad nació así, ¿no? Fueron ingenieros prácticamente, nacieron para hacer eso, ¿no? Nacieron para hacer eso, porque así fue su personalidad, ¿no? Y en Europa, el que nació para ser jardinero, para ser botánico, que la botánica, ¿qué es? Para los que no saben, es la ciencia que estudia las plantas, ¿no? Para la ciencia que estudia las flores, ¿no? Muy interesante, ¿no? El que nació en Europa, el que nació para ser botánico, para ser jardinero, para ser florero, para ser panadero, también se siente muy orgulloso de lo que hace y la gente los respetan, cosa que de repente aquí en Perú no lo hacen, ¿no? Y no saben apreciar, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan aquí, tienen la idea errada de conseguir el dinero a cualquier costo, ¿no? Ustedes quieren conseguir plata, y luego se arrepienten, ¿no? Y luego se arrepienten. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que esa plata mañana les robaron, ¿no? Mañana les robaron. Y un delincuente vino y les robó, cosa que pasa de repente muchas veces en la vida, ¿no? Y les robó, y ahora ¿qué tienen en la vida, no? Ahora ¿qué tienen en esa vida que fue puro toda la vida conseguir dinero, ¿no? Toda la vida conseguir dinero a cualquier costo, ¿no? Inclusive de repente haciendo, no sé, bueno, haciendo las cosas que no querían hacer, ¿no? Por ejemplo, o sea, etc., o sea, cosas que no venían a su personalidad, ¿no? Por eso es que están así, ¿no? Por eso es que de repente al final, cuando, bueno, por decir, ¿no? Si te quitan el dinero, al final, ¿qué eres? O sea, ¿qué queda de ti, ¿no? ¿Qué queda de ti? Simplemente era un papel escrito, un papel imprimido que nosotros mismos no podemos imprimir y que incluso falsifican, señoras y señores. Si el dinero valdría tanto, no lo falsificarían. Si el dinero fuera sagrado, no lo falsificarían, ¿no? ¿No cree usted? ¿No cree usted? Seguramente, ¿no? Seguramente. Póngase a pensar eso, ¿no? Póngase a pensar eso, señores y señores. Por eso, esta idea de el mundo, señores, necesita gente que quiera hacer bien su trabajo, ¿no? Así como Da Vinci en su momento, que fue Da Vinci, fue arquitecto, más que todo arquitecto. ¿Por qué? Porque le gustaba el arte, ¿no? Le gustaba el arte, le gustaba las cosas, bueno, le gustaba inventar maquinaria, un poco inventor también, y esa era su generación, ¿no? En su momento fue eso, y fue el mejor de su época, ¿no? Por eso fue el mejor de su época. Por eso ahora el Estado, por eso dése cuenta, ahora el Estado, ¿qué hace ahora el Estado? Que se ha dado cuenta, ¿no? Muy bien. En esto es un paso adelante hacia la alegría, ¿no? Hacia la felicidad, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? ¿Eso por qué? Porque está apoyando ahora el deporte, ¿no? Está apoyando el deporte para que todos lo practiquemos, ¿no? Para que de repente los que nacieron de repente para el deporte, para que los que nacieron con personalidad, por decir, en este caso deportiva, por decirlo así, puedan desarrollarse, puedan lograr ser los mejores de su tiempo. Ejemplo, Messi, señoras y señores, ¿no? Si no, no existiría Messi, ¿no? Si todos quisieran ser ingenieros, ¿por qué? Porque Messi, señores, gana en un año lo que un ingeniero ganaría en toda su vida, ¿no? Y qué increíble que es, y simplemente por explotar su talento, como dijo Miguel Ángel Cornejo, cada uno tiene su talento y tiene que saber aprovecharlo al máximo, ¿no? Tiene que saber aprovecharlo al máximo. Cada uno tiene su talento. Messi aprovechó su talento, tanto así que ahora es conocido en todo el mundo, ¿no? Es conocido en todo el mundo, señora, seguro hasta usted que está viendo, señora, seguro que hasta usted que está escuchando esto, seguro que hasta usted conoce a Messi, ¿no? Lionel Messi, ¿no? Que es
por ahora, bueno, es el ganador a Balón de Oro y es el mejor futbolista de su generación, ¿no? Y qué logró, y ese talento que perfeccionó tanto, ¿qué le hizo lograr? Repito, ¿qué le hizo lograr ser el mejor futbolista de su generación, ¿no? Y inclusive, como dice, por eso este ejemplo es tan importante. ¿Por qué? Porque eso demuestra que todos, o sea, que todos pueden contribuir, ¿no? Que todos pueden contribuir, que todo oficio es bueno, ¿no? Para el bien de la sociedad, ¿no? Todo oficio que sea para el bien de la sociedad, ¿no? Por eso es que ahora Messi vive feliz, ¿no? Más que todo vive feliz, dice él, en una entrevista, ¿no? Al diario, a este diario en España, creo que se llama, bueno, no sé, ahorita se me acaba de ir su nombre, pero le dijo en una entrevista a España, ¿no? Que si no jugara al fútbol, que si dejara de divertirse jugando al fútbol, no jugaría nunca más, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que este hombre se divierte, se entretiene, ¿no? Se entretiene jugando fútbol y es lo más importante. Nunca en una entrevista, repito, nunca en una entrevista Messi siquiera en su cabeza pensó por el dinero que le pagaban, ¿no? Ni siquiera pensó en el dinero que le pagaban, ni en qué iba a ganar. Y inclusive dijo que se quedaría en el Barcelona toda su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque es así, ¿no? El mundo necesita gente que haga bien su trabajo, gente especializada y que haya nacido para eso, ¿no? No gente que obligada, señores y señores. Hemos tenido ya mucho tiempo de gente obligada a hacer lo que no quería hacer, ¿no? Hemos tenido demasiado tiempo en ese pensamiento errado, ese pensamiento falso, ese pensamiento negativo, ¿no? Que ha creado no sé quién, que seguramente ahorita debe estar que creó alguna vez alguien que se lamentó toda su vida, seguramente. ¿Por qué? Porque esto es así, ¿no? Porque esto es así. El mundo necesita gente que haga bien su trabajo, que haya nacido para eso, ¿no? Que haya motivado su talento, como dice Miguel Ángel Cornejo, ¿no? Esto hay que motivar el talento, no se preocupe, usted no se preocupe de sus debilidades, simplemente aplique su talento, ¿no? Por eso en este fin de año 2013, ¿no? Que usted va a ver las notas de sus hijos. Esa va a ser una pequeña pista para encontrar su talento, ¿no? Para encontrar su talento, repito, el mundo necesita gente que haga bien su trabajo, que haya nacido para eso, ¿no? Así como hay doctores que son grandes doctores, ¿no? Hay abogados que son grandes abogados, hay ingenieros que son grandes ingenieros, pero haga lo que a usted le gusta, ¿no? Si quiere dedicarse al campo, dedíquese al campo. Si quiere ser botánico, dedíquese a la botánica, ¿no? Si quiere ser zoólogo, dedíquese a la zoología, ¿no? Si quiere ser, no sé, agrónomo, dedíquese a la agronomía, porque es muy importante eso, ¿no? Más que todo eso, y verá que si vive sobre todo en la naturaleza se va a sentir mucho mejor, ¿no? Porque de eso está, eso es lo que falta, ¿no? Vivir en la naturaleza, ¿no? Y todas las demás profesiones. Y si usted dice que de repente que, bueno, como siempre da una pequeña excusa, no da una pequeña excusa, le voy a contar algo que me dijo mi profesora, ¿no? Una profesora que estudia en la Universidad Nacional de San Agustín, ¿no? Que esta profesora que hizo, que sus padres la obligaron, ¿no? Prácticamente, bueno, a estudiar enfermería, ¿no? En donde en la Universidad Católica de Santa María, ¿no? La matricularon, la obligaron, pero ella como no, nunca le nació, nunca tuvo esa personalidad para ser enfermera, ¿no? Para dedicarse a la enfermería, simplemente dejó sus estudios, terminó su carrera de enfermería, simplemente nunca la ejerció y se dedicó a la literatura, ¿no? Se dedicó a la literatura para ahora ser para ahora ser una de las mejores profesoras de la Universidad Nacional de San Agustín, ¿no? Ese es un ejemplo. Así que ya lo sabe, señores, eso que le dicen, bueno, todas las personas, bueno, de repente los que están aconsejándole, eso no es por gusto, ojo, eso no es por gusto, eso es por su bien, ¿no? Eso es por su bien. Ahora que está terminando este año 2013, ¿no? Se va a dar cuenta que tiene que apoyar a su hijo, no tiene que apoyar a su hija, no tiene que apoyar a su sobrino, nieto, bisnieto, ahijado, bueno, no sé, etc.
tiene que apoyarlos. ¿Por qué? Porque ellos recién están empezando a vivir, ¿no? Recién están empezando a vivir y tienen que ser apoyados en lo que, en su talento, repito, tienen que ser apoyados en su talento. No, no se preocupe de las debilidades, nunca se preocupe de las debilidades, siempre refuerce su talento.